Título del mensaje en esta tarde: hijos protegidos, familia protegida y economía protegida. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero darte el secreto para que todo esté protegido, para que todo en tu vida esté blindado. Tu economía, tu vida, tu familia, tus hijos, para que todo esté protegido. Esta fue una de las primeras enseñanzas que tuvimos en el desierto. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé del verano del 2015? Fue especial para nosotros, marcó un antes y un después. El Señor visitó nuestro barrio, tocó las puertas de nuestra casa, nos invitó a hacer las valijas, nos llevó al desierto para que nos volviéramos a enamorar de Él. El Señor se volvió irresistible. Por supuesto que había estado tratando de llamar nuestra atención desde hace años, como lo hace con todos nosotros. Pero mientras Él corre detrás de nosotros para poder tener intimidad y amistad, nosotros huimos y hacemos cosas para Dios que Él no nos pide que hagamos. Hasta que el Señor se volvió irresistible. Y en el desierto nos inscribió en la escuela del Espíritu Santo, la escuela de la oración, y una de las primeras materias que tomamos fue la materia de la humillación, del quebrantamiento. Esa no la quiere tomar nadie. Esa es una materia que nadie quiere tomar, pero es necesaria tomar esa materia. Y varias enseñanzas, si yo pudiera resumir 5 años con el Señor en el desierto, te diría en primer lugar que no hay nada más importante que ministrar a Dios en intimidad. Nada. Así que si usted me preguntara en cualquier momento 5 años resumido en una sola declaración, es: levanta la carpa del encuentro, porque el Señor te espera cada día ahí a ti para que te encuentres con Él. Una cosa es servir para Dios y otra cosa es servir a Dios, y hemos sido llamados a ser sacerdotes santos al servicio del Rey, y necesitamos servir a Dios primero en intimidad para luego poder servirlo para Él. Pero la segunda enseñanza, tan importante como esta, que aprendí, es que Dios va donde lo invitan, pero se queda donde lo respetan. Usted puede invitar a Dios a su vida. Usted puede invitar a Dios a su casa, a su hogar, a su empresa, a su trabajo, y Él accederá. Pero si usted quiere que Dios se quede en su casa, en su vida, en su familia, en su economía, si usted quiere que Él se quede, se radique, prepárele un ambiente de honra. Trátelo bien. ¿Y cómo es que tratamos bien a Dios? Obedézcalo. No peque. Porque la honra lo atrae. El pecado, la desobediencia y la irreverencia lo alejan. ¿Te acuerdas de la casa de Lázaro, María, Marta y Lázaro? Esos 3 hermanos de la Biblia. Dice que Jesús acostumbraba a hospedarse con ellos. Cuando estaba cerca de Jerusalén, Él iba a la casa de Marta, María y Lázaro porque era bienvenido, porque lo trataban bien. Y entonces Él, cada vez que pasaba por ahí, no dudaba, en lugar de ir a una posada, iba a la casa de sus amigos porque lo trataban bien. Pero un día lo invitó otro hombre, un fariseo, un hombre importante, fariseo. Lo invitó a su casa, Simón, llamado Simón. Pero Simón, el fariseo, no lo trató bien. Entonces el Señor dijo: acá no vengo más. Y no pisó más. Así que es fácil invitar a Dios a nuestra vida, invitar a Dios a nuestra casa, invitar a Dios a nuestra familia. Es fácil, pero lo difícil es lograr que Él se hospede y que no sea algo momentáneo del momento, que no sea una brisita pasajera la presencia de Dios en nuestro hogar, sino que Él se radique en nuestro hogar. Y para eso hay que prepararle un ambiente de respeto, de honra. Hay que tratarlo bien.
¿Te acuerdas cuando se inauguró el tabernáculo en el Antiguo Testamento? Dice que la presencia, la gloria de Dios era tan intensa que Moisés, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, no podía entrar, no podía atravesar las puertas del tabernáculo debido a la gloria de Dios en ese lugar. Pero en ese mismo lugar, unos años después, ya no con Moisés, sino con Elí, con la casa de Elí, el pastor había cambiado, el liderazgo de la iglesia, el liderazgo en el tabernáculo había cambiado. Ya no estaba Moisés, ahora está Elí. Elí y sus hijos que ministran al pueblo, pero ellos no trataban bien a Dios. Al contrario, debido a la irreverencia manifiesta y a la conducta pecaminosa de la casa de Elí, Dios mostró su desagrado marchándose con su presencia. Y vas a leer en la Biblia una palabra que realmente es catastrófica: y Cabot, la gloria del Señor, se ha ido. En el mismo lugar donde Moisés, el hombre de Dios, no podía atravesar la puerta debido a la intensa gloria del Señor, ahora la gente entra y sale, y los hijos de Elí a las puertas del tabernáculo donde un día estaba llena de la gloria de Dios, ahora está llena de pecado. Los hijos, los líderes de la iglesia, los hijos del sumo sacerdote ahora pecan grosera y abiertamente a las puertas del tabernáculo. Ya no hay gloria porque la Biblia dice: y Cabot. Mientras se lo trate de esa manera, el Señor dice: me voy. Yo acá no me quedo. Y se va. Y se te va de la casa. Y se te va de la familia, y se te va de la empresa. Y se te va de la iglesia. Porque Dios no está obligado a quedarse en ningún lugar, hermanos. Aun cuando ese lugar sea una iglesia, aun cuando ese lugar sea la casa del pastor, o la casa del hijo del pastor, o la casa de un líder de la iglesia, Dios no está obligado. Lo único que atrae a Dios y que obliga, entre comillas, a que Dios se quede es la honra. Es cuando es bien tratado. Trátelo bien y Dios no va a faltar en su casa. Si usted lo trata bien, Dios no va a faltar en tu vida, no va a faltar la presencia de Dios en tu casa, y no va a faltar la bendición de Dios en tu hogar. Trátalo bien y la bendición no te va a faltar. Así funciona. Dios abandonó el tabernáculo y el templo después a causa del pecado. Y es responsabilidad de los padres en la casa y responsabilidad de los pastores en la iglesia provocar y mantener un ambiente de respeto y de honra para que Dios no se vaya. ¿Quiénes son los responsables de provocar ese ambiente de respeto para que Dios venga y se hospede y se quede en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra empresa, en nuestra iglesia? ¿Quiénes son los responsables? Los padres en la casa y los pastores y los líderes en la iglesia. Los encargados de provocar ese ambiente de respeto y de honra son los padres en la casa. Y de mantener ese ambiente de honra, porque si usted quiere que Dios permanezca en su casa, permanezca en su hogar, permanezca en su vida, entonces necesita no solo provocar, sino mantener un ambiente de respeto. Hay gente que comienza muy bien, dándole la bienvenida a Dios y tratándolo bien a Dios durante un tiempito. Acá en esta casa un tiempito se lo trató bien a Dios, pero después se entra a tolerar la irreverencia, la irrespetuosidad, y entonces el pecado entra a la casa y se tolera el pecado, y entonces no se mantiene ese ambiente de respeto. ¿Y qué pasa? Y Cabot, el Señor se marcha. ¿Recuerdas la historia de Ananías y de Zafira? Tengo una pregunta que hacer. A ver si recuerdan esa historia, es famosa.
En Hechos capítulo 5 se habla de un matrimonio que se ponen de acuerdo para mentirle a Dios. Ay, hermano, no se te ocurra hacer eso. Se pusieron de acuerdo y entonces, ¿qué pasó? Pedro los desenmascara y le dice: ustedes le han mentido al Espíritu Santo, y renglón seguido caen muertos en tierra. La pregunta que quiero hacerte es: la decisión de poner orden en la iglesia, porque la iglesia amanecía, era el primer tiempo de la iglesia, y la decisión de poner orden, ¿fue de Dios o fue de Pedro? No hay evidencia bíblica de que Dios le haya ordenado a Pedro que hiciera lo que hizo. Léalo en casa. No vas a encontrar en la Biblia que Dios le ordenó a Pedro que hiciera eso. Tampoco hay evidencia bíblica de que Pedro tomó esta decisión de matar porque le habían mentido al Espíritu Santo. No fue decisión de Pedro de matar a Ananías y Zafira. Y entonces, ¿qué es lo que pasó ahí, pastor? Lo más probable es que Pedro haya tomado la decisión de restaurar. Vení, porque lo que estoy a punto de decirte, si podés entenderlo, vas a entender por qué hay bendiciones que vienen a nuestra vida y después se van. Pedro toma la decisión de restaurar en la iglesia, toma la decisión de restaurar un ambiente de respeto y de temor a Dios. Se le estaba faltando el respeto a Dios. La irreverencia había comenzado a tomar cuerpo en la iglesia. Y Pedro sabe, hermanos, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, sabe que el pecado primero entristece al Espíritu Santo, luego lo apaga y finalmente el Espíritu Santo toma la decisión de irse. Pedro sabe que de continuar con este ambiente de irrespetuosidad en la iglesia, el Espíritu Santo se le va a marchar y toda la iglesia va a sufrir, y Cabot, Dios se le va a ir de la iglesia. Lo que estaba en juego era la presencia de Dios en la iglesia. Y Pedro lo sabe. Si él tolera, sigue permitiendo y tolerando que gente irreverente, desobediente, que practica el pecado, siga en posiciones de liderazgo, entonces está en juego la presencia de Dios. Y Cabot, en cualquier momento el Señor se le iba a marchar de la iglesia. Él sabe que de continuar, él sabe que si no le restaura a Dios un ambiente de respeto en la iglesia, Dios se le va. Lo que está en juego no es el pellejo de Pedro, no es la reputación de Pedro, no es la imagen de Pedro, no es la imagen del pastor, no es la reputación del pastor. Lo que está en juego en la iglesia cuando se tolera, cuando los pastores y los padres en la casa toleran irreverencia, lo que está en juego es la presencia de Dios. Si no se le restaura un ambiente de respeto a Dios, Dios dice: y Cabot, y se te va de la casa, y se te va del ministerio. Y no te pide permiso. Así que lo que parece es que Pedro sabe que de continuar con esta actitud irreverente en la iglesia, Dios se le va a marchar. Y Pedro no quiere que toda la iglesia sufra la ausencia de Dios. Así que toma la iniciativa. El que tiene oídos para oír, que oiga. El líder que está oyendo, que oiga. El padre que oiga, que escuche. Entonces él toma la iniciativa de restablecerle a Dios un ambiente de respeto. Y cuando él toma la iniciativa, Dios lo ayuda, castigando a los irreverentes y trayendo temor de Dios a toda la iglesia. Entonces la decisión de poner orden no vino de Dios, se originó en Pedro.
Pedro dijo, si no le devuelvo a Dios un ambiente de honra, se me marcha y toda la iglesia sufre. Y entonces él toma la decisión de enfrentar a aquellos que persistían en vivir en pecado, que persistían en practicar el pecado. Porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Y esta gente fue confrontada por Pedro para que se arrepintiera de sus pecados, pero ellos no lo hicieron. Siguieron mintiendo. Y él toma la decisión de restaurar un ambiente de honra y de respeto. Y Dios lo apoya, trayendo juicio a los rebeldes y temor a toda la iglesia. Pero la decisión de restablecer un ambiente de respeto era de Pedro. Pedro dijo, no quiero que la presencia de Dios se me vaya. No quiero Icabod. Quiero que la presencia quede. Y si usted quiere que la presencia de Dios se quede y la bendición de Dios se quede en su casa, en su familia, en su empresa, en su trabajo, en su iglesia, en su ministerio, necesita devolverle a Dios un ambiente de respeto. No hay otro atajo. El oído carnal y natural quisiera escuchar otra cosa, pero no hay otro camino. Si usted no restablece en su casa un ambiente de respeto, olvídese de contar con Dios en su casa. Dice Malaquías, capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dijo Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Quién me honra acá? Y si soy señor, como cantan todos ustedes, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta? La honra atrae a Dios, pero la deshonra, la irreverencia, el pecado, eso aleja a Dios de nuestra vida, aleja a Dios de nuestra casa, aleja a Dios de nuestro matrimonio, aleja a Dios de nuestra iglesia, aleja a Dios de nuestra empresa, aleja a Dios de nuestra nación, aleja a Dios. Usted quiere tener a Dios consigo, bríndele un ambiente de respeto, trátelo bien. Aleje el pecado de su vida, de su casa y de la nación y de la iglesia, y Dios vendrá gustosamente. Así funciona. Donde es bien tratado, el Señor es bienvenido y dice, yo voy ahí. Dice Malaquías capítulo 2, versículo 1. Este mandato es para ustedes. Escuchen y decidan honrar mi nombre. Así que la lección más importante que yo aprendí después de aquella de que hemos sido llamados a servir a Dios en intimidad y que Dios nos espera que nosotros levantemos la carpa del encuentro todas las mañanas para encontrarnos con Él. Ni se te ocurra de salir a la vida, ni se te ocurra de salir al trabajo sin haber estado con Dios antes, porque es como decirle, no me importa, yo me las arreglo solo, yo puedo ser autosuficiente, yo no necesito a Dios. Pero la segunda lección más importante que aprendí es que Dios va donde lo invitan, pero se queda si se lo respeta, si se lo honra. Porque en cuanto hay una irreverencia, en cuanto viene ahí y el pecado se instala en la casa y el pecado se instala en tu vida y el pecado se instala en la iglesia, el Señor dice, ¡Icabod! Me voy. Quiero darte un ejemplo más de esto. Te di un ejemplo del Nuevo Testamento, ahora te doy un ejemplo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba Moisés, Moisés muere, viene Josué. Y Josué lidera toda la nación. Y de repente Josué tiene que hacer la guerra a un pueblito, a un ejército insignificante que llamado en la Biblia Jai, H-A-I, Jai. Y Josué dice, ¿para qué vamos a mandar todo el ejército? Realmente insignificante, así que manda algunos cuantos, pero sufren una derrota catastrófica.
Y entonces Josué viene a Dios y se postra delante de Él y empieza a orar y a clamar y a llorar, a preguntarle a Dios ¿por qué sucedió esto? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Por qué vienen tantas cosas feas a nuestra vida? ¿Por qué me está yendo tan mal en la economía? ¿Por qué me está yendo tan mal en la salud? ¿Por qué me está yendo tan mal en los negocios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y usted viene delante de Dios y se postra y le pide a Dios una explicación. Así hizo Moisés. ¿Y sabe lo que le respondió Dios? Está ahí tirado Josué pidiéndole a Dios que le dé una explicación. Y mira lo que le dice Dios. Josué capítulo 7 versículo 10. Entonces tenemos ahí postrado a Josué en el cielo, orando en el suelo, orando. Y Dios le dijo: levántate, Josué, levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? En otras palabras, ¿qué haces ahí orando? Levántate, deja de orar. Dice: Israel ha pecado. ¿Qué es lo que ahuyenta a Dios de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra nación? ¿Qué es lo que ahuyenta a Dios? El pecado, la irreverencia, la desobediencia. ¿Qué es lo que atrae a Dios? La santidad, la obediencia. Eso atrae. Y lo otro lo expulsa. Así que más o menos ya te está dando una idea qué está pasando. Dice: Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Además mintieron y escondieron los objetos robados. Por eso, porque pecaron, los israelitas huyen derrotados de su... Por eso te pasa lo que te pasa, porque hay pecado. Le está diciendo Dios a Josué. La nación sufre porque hay pecado. Y mira lo que le dice Dios. Mira lo que le dice Dios a Josué. No seguiré más. Ay, qué claro que está. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Lo que Dios le está diciendo: no voy a seguir más con ustedes y cabot, me voy de la nación a menos que restauren un ambiente de honra y saquen al pecador, terminen con el pecado, y entonces yo me quedo. Eso es lo que le está diciendo Josué. Josué está tendido en el suelo, está orando, está clamando, y Dios le dice: deja de orar, porque esto no se soluciona con oración. Parece una herejía, porque el pastor viene hablando 5 años de que todo se soluciona con oración, y Dios le dice a Josué: levántate, porque esto no se soluciona con oración, esto se soluciona con respeto, con honra, con obediencia y con santidad. Se soluciona el problema. Están sufriendo porque hay pecado. Y el pecado aleja de... No voy a seguir más con ustedes a menos que restáurenme un ambiente de respeto. Y yo me quedo. Ay. Y la pregunta que quiero hacerles es: ¿por qué Dios no restauraba el respeto en su nación? Al fin y al cabo, el único que sabía quién había pecado era Dios. ¿Por qué Él no justicia a esa persona que está trayendo tanta desgracia a Israel? ¿Por qué Dios no pone orden en la nación de Israel? ¿Por qué no? Porque era tarea de Josué. Dios en su misericordia le revela y le dice: el problema de ustedes es que hay pecado. Si ustedes abandonan el pecado, yo voy a seguir. Si ustedes me restauran un ambiente de respeto, yo me quedo. Pero Dios no lo va a hacer. A veces esperamos que Dios haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Y a veces esperamos que Dios ponga orden cuando nosotros tenemos que poner el orden. No esperes que Dios ponga orden en tu casa. Es tu responsabilidad.
¿Cómo esperamos que Dios se quede, venga, se quede y nos bendiga si nosotros no le damos la bienvenida? No lo tratamos con respeto. Si toleramos como Elí el pecado en la casa, entonces la gloria se va y acabó. No puedes pretender que Dios ponga orden donde tú tienes que poner orden. En mi casa, Dios espera que yo sea el que ponga orden. En la iglesia el Señor espera que sus pastores y líderes pongan orden, restablezcan un ambiente de respeto y no toleren la irreverencia como Elí toleraba. Elí no era el pecador, pero sus hijos que estaban en posiciones de liderazgo sí lo eran. Y él amaba y respetaba más a sus hijos que a Dios. Y Dios le dijo: estás honrando más a tus hijos que a mí, me voy. Esa es la razón por la que Dios se ha ido de muchas familias. Aún creyentes, porque dicen ser cristianos, pero no le dan a Dios un ambiente de respeto. Y Dios, que es caballero, dijo: acá no me quedo. ¿Ustedes siguen con el jolgorio? Yo me voy. Sigan con la fiesta. No hay problema, sigan con la fiesta. Pero yo acá no me quedo. Y Dios se te va del matrimonio, se te va de la familia, se te va de la casa, se te va de la empresa, se te va de la iglesia y se te va de la nación. Sigamos jugando nosotros como nación, Sigamos jugando. Y sigamos promoviendo leyes anti Dios y sigamos desafiando la autoridad de Dios. Sigamos. Que va a llegar un momento en donde el Señor diga: me voy, me voy. Y cabot. Acá no me quedo. Entonces no esperes que Dios ponga orden en tu casa. Papá, mamá, no puedes pretender que Dios viva en tu casa y que Dios te bendiga. No puedes pretender. Si haces la vista gorda y tolera que tus hijos vengan a las 4 de la mañana borrachos. No puedes pretender que Dios se quede en tu casa cuando sabes que tu cónyuge, cristiano o no, amanece mirando pornografía, sabes que tiene una doble vida, sabes que tiene problema con la inmoralidad, sabes que tiene problema con la deuda, con el juego. Hermano, no funciona así. ¿Y qué puedo hacer yo, pastor? ¿Estás orando? ¿Estás viniendo a las 4 de la mañana? ¿Estás ayunando los jueves? Hermanos, hay que empezar a pelear con armas espirituales. Esta guerra es espiritual y se pelea con armas espirituales. Por eso Pablo dice: en mis batallas no empleo armas humanas, sino armas espirituales, para ganar a un cónyuge para Cristo, para ganar a un hijo para Cristo, para ganar a una casa para Cristo. Necesitamos practicar las disciplinas espirituales. Necesitamos orar, necesitamos vigilar, necesitamos ayunar. Con esas armas vamos a vencer. Así que con todo el amor del mundo, hermanos, te estoy viendo, te veo a las 4 de la mañana los martes. A las 6 de la mañana te estoy viendo. Lo que está en juego es la presencia de Dios en tu vida y en tu casa, hermano. No es tu reputación. Pero, pastor, si yo entro a poner orden en mi casa, se va a armar un desbarajuste. Peor desbarajuste vas a tener si se te va Dios de tu casa, hermanito querido. Porque no quiero pelear con mi esposo y no quiero pelear con mi esposa y no quiero pelear con mis hijos y dale que va y toleramos la irreverencia y dice Dios me voy. Así que mientras vos no quieras pelear con tu esposo y tus hijos, no se trata de pelear, se trata de pelear en oración, se trata de ir al lugar secreto, se trata de empujar, de reunir a la familia y decirle hermanos queridos, la presencia de Dios está en juego. Me he propuesto que nuestra casa sea bendecida, me he propuesto que mi esposo, mi esposa y mis hijos sean bendecidos. Así que vamos a honrar a Dios en este lugar. ¿Qué tanto temor, hermano, de reunir a la familia, reunir al esposo, reunir a la esposa, reunir a los hijos y decirle, hermano, yo quiero decirle lo que aprendí? Mientras nosotros lo respetemos, Dios va a estar acá y todos vamos a ser bendecidos. Pero si no lo respetamos, Dios se va a ir y todos vamos a ser maldecidos. Así que yo los empujo a ustedes, les animo a ustedes para que empecemos a practicar la santidad y la obediencia a Dios. Nada de temor, hermano, reuní tu familia. Y decirle acá, de ahora en adelante, vamos a empezar a respetar a Dios. Por el bien de todos nosotros, te va a ir bien a vos,
Decirle a tu esposo, mirarlo a la cara y decir, te va a ir bien. Si respetamos a Dios, si honramos a Dios, te va a ir bien. Pero te lo advierto, nos va a ir mal. Mientras sigamos con el jolgorio y con la fiesta, nos va a ir mal. Dios se va a marchar. Hay que ponerse firme. Y firme en el Espíritu, con la autoridad de Dios. Y firme en el lugar secreto, clamando y llorando, hablando con la familia. Y luego presentando el caso delante del Señor. Hermanos, mire, yo le abro mi corazón. ¿Qué quiere que le diga? A veces la gente viene y me pregunta, y si la gente viene a pedirme un consejo, ¿sabe el consejo que yo le doy? Vaya al lugar secreto, hermanos, ¿yo qué le puedo decir? Pero de esta la tengo clara, clarísima la tengo. Si no restauramos un ambiente de respeto en la casa, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, donde estemos a cargo, si no restauramos un ambiente de respeto y de honra, lo que está en juego es la presencia del Señor. El Señor dice, acá hay fiesta, yo me voy. Sigan ustedes, no hay problema. Pero yo acá no me quedo. Y cuando Dios se te va, hermano, qué difícil es traerlo de vuelta. Cuando ya pisoteaste la sangre de Cristo y cuando ya jugaste con el Señor, al principio no es difícil, pero cuando vos ya, hermano, hay que llorar lágrimas te va a costar traerlo de regreso. No juguemos. Iglesia, no juguemos, porque lo que está en juego no es la reputación del pastor, no es la imagen del pastor. Lo que está en juego es la presencia misma de Dios. Iglesia, devolvámosle a Dios un ambiente de honra acá en nuestra iglesia. Si todos nosotros tomamos la decisión de honrar a Dios y de respetar a Dios y de obedecer a Dios y de ser santo a Dios, hermano, qué fácil sería tener a Dios otra vez con nosotros. Y su gloria va a ir en aumento. Pero mientras nosotros lo resistamos, y hablamos de pastores, líderes en primer lugar, mientras nosotros seamos los primeros en resistir y en tolerar la irreverencia en nuestra propia vida, en la vida de nuestra familia o en la vida de aquellos a quienes lideramos, otros líderes, mientras nosotros permitimos, toleramos como Elí la irreverencia, el Señor dice, me voy. Y cabot. Devolvamos. Dios va donde lo invitan, pero se queda donde lo respetan. ¿Se lo está respetando a Dios en tu casa? ¿En tu célula? ¿En tu oficina? ¿En tu vida? ¿Lo respetas a Dios? Si quieres a Dios contigo, ¿lo estás respetando? ¿Lo estás honrando? ¿Lo estás obedeciendo? Dios no está obligado a quedarse en ningún lugar, hermano. El edificio puede estar muy bonito, el cartel puede ser muy deslumbrante, la predicación puede ser muy apasionada, pero todo eso llama la atención del hombre, pero no la de Dios. ¿Saben cómo se hace para llamar la atención de Dios? No es el cartel, no es la iglesia, no son no. ¿Cómo llamamos la atención de Dios? Con la obediencia, con el respeto, con la santidad. Eso llama la atención de Dios, de un hombre, de una mujer. Eso lo deja con la boca abierta. La predicación apasionada, los programas bonitos, edificios majestuosos y carteles, no, eso no. Eso llama la atención del hombre, pero la de Dios no. ¿Y cómo hacemos para llamar la atención de Dios? Santidad, obediencia, respeto. Eso lo deja con la boca abierta. Si quieres a Dios, si quieres su bendición, sabes cuál es el camino. Devuélvele a Dios un ambiente de respeto y de honra. Y Dios regresa. O se queda si está, o regresa si no está. Esa es la manera. La manera de tener hijos bendecidos, hijos protegidos, familia protegida, todo protegido, economía protegida, todo protegido, todo blindado. La manera, el secreto es devolverle un ambiente de honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Decile algo a Dios. ¿Cómo reaccionarías ante la palabra de Dios en esta tarde? ¿Qué le dirías al Señor? Probablemente mientras estaba predicando, el Espíritu Santo te estaba revelando
la estrategia de hablar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, la estrategia de hablar en el trabajo, en la empresa, en la oficina, donde sea. Quizás el Espíritu Santo te está diciendo: acá hay deshonra. En tu habitación hay deshonra, en la relación con tu familia. Acá, el Espíritu Santo pudo haberte mostrado. Pues entonces, ¿por qué no le decimos al Señor: Señor, entendí tu palabra? Señor, hoy recibo tu palabra, no la resisto, al contrario, quiero ponerla en práctica, quiero volver a casa, quiero que mi vida, restaurar la presencia, tu presencia en mi vida, quiero que en mi vida se te respete, que yo pueda honrarte en cada área de mi vida, que haya santidad en cada área de mi vida, que haya santidad en mi economía, que haya santidad en mi sexualidad, que haya santidad en mis relaciones, que haya santidad en mis pensamientos, que haya santidad, Señor. Señor, dile al Señor: quiero restablecer un ambiente de honra en mi vida como también en mi familia. Ayúdame, Señor, ayúdame, porque quiero hablar con el resto de mi familia para que te podamos honrar, porque quiero tu presencia y quiero tu bendición. Señor, ayúdame. Yo quiero decirte, hermanos, que fue Pedro el que tomó la iniciativa, pero cuando él toma la iniciativa, Dios viene a ayudarlo, a auxiliarlo. Cuando Josué toma la iniciativa de devolverle a Dios un ambiente de honra, el Señor le ayudó y te va a ayudar a ti, hermano. Quiero que tomes esta palabra, que Dios te va a ayudar. Si en esta noche tomas la decisión de honrar a Dios y devolverle un ambiente de respeto al Señor, el Señor te va a ayudar, no te va a dejar solo. Te va a dar la guía, la dirección, la sabiduría y las fuerzas. Así que toma esa decisión en esta tarde.